Tribunal en lo criminal número 2 del Departamento Judicial Zárate Campana resuelve: 1. Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión, accesorias legales y cosas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en la localidad de Belén de Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en ejercicio de JLP. Tranquila, Julieta, tranquila. ¿Qué opinas de la condena? Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió y tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que nos dé garantías. Entonces yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más, o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios en este país. ¿Qué no te gustó del proceso, Julieta? ¿Qué no te gustó del...? ¿Qué pasa desde hoy en mi vida? Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz. ¿Para que la quiero ver? Ahí. Julieta, ¿hay un antes y un después? Hay Julieta, un antes y un después. Contame cuál es el después. El después es empezar a vivir, el poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos. Están en crisis, están difíciles, están cayendo, el más grande sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy yo se los había ocultado. Yo no les conté todo eso a ellos. ¿Qué querés para vos? 19 años es una pena ejemplar, yo creo que está bien. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, podría ser de por vida. Son 19 años y casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que hoy la justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, es decir, por favor pasen a proceder a detener al imputado y se lo llevaron preso. Julia, hay un pedido de protección. Quería escuchar el veredicto, que mis papás muy felices pudieron escucharlo. Estaba mi psicóloga, mis amigos estaban adentro. Y la verdad no llegué, y dicen que duró 5 minutos la lectura. Sí, quería estar. Creo que gracias a ustedes que estuvieron voy a poder verlo, porque alguien lo debe haber grabado. ¿Hay un pedido de protección ahora, a pesar de la condena? ¿Pidieron alguna No tengo idea, no creo. Miedo por terceros? Sí, bueno, el miedo siempre está. ¿Te gustaría volver a trabajar, Julieta? ¿Cómo volver a trabajar? Estoy trabajando. Bueno, pero volver con ese ánimo, con esa sonrisa que siempre te... No, mi trabajo nunca lo descuidé, ni siquiera en mis peores momentos. Me enteré en la camioneta. Julieta, ¿qué sensación tenías? ¿Qué sensación tenías? Julieta, ¿entregaste el botón antipánico? No. ¿Y ya no tenés más custodio? Lo tengo conmigo y la custodia está conmigo. Julieta, ¿qué creo que sacas fuerza para venir, para estar en los juicios? Mira, por ahora, hasta acá el señor Javier Baños, que se puede llevar todas las loas, y mi equipo de Fernando Burlando, que estuvieron estos 5 años. Acá está Germán también Francone, todo el equipo de Burlando maravilloso que me estuvo acompañando estos 5 años y acatando a cada pericia, a cada apelación, a cada instancia, que fue muy difícil llegar hasta acá. Incluso esto para vos y para todas las mujeres. Incluso antes de empezar el juicio tuvimos que soportar otro pedido de nulidad. Estuvimos 3 horas para empezar a declarar. Fue todo un desgaste emocional. Imagínate lo que yo estaba ansiosa y nerviosa por declarar, que encima me tuve que fumar antes de empezar el juicio 3 horas de espera por un pedido de nulidad. Fue todo así, todo fue así. Sí, quería verlo, de hecho lo voy a querer ver, seguramente ustedes lo tienen y lo voy a querer ver. Lo pude escuchar, pero necesitaba darle un cierre y también escucharlo con todos mis sentidos. Juli, te vimos abrazado de Manuel una vez que ingresaste a la sala.
¿Qué significa él para vos? ¿Qué significó ese momento? Y Emanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, además de mis hijos. Vivimos juntos. Hoy cumplimos 5 años hoy es nuestro aniversario. Gracias. Y este es un premio para los dos, porque para él también fue muy duro acompañarme. Para él fue muy duro entender todo lo que yo he vivido, escucharme una y otra vez. Me vio padecer 1000 instancias, desde recuperar mi casa hasta poder estar en paz con mis hijos. Me vio sufrir muchísimo, y llegar hoy, que fue agotador, para los dos es un cierre. ¿Qué consejo le das a una mujer que está atravesando una situación como la que vos viviste? Bueno, primero que tenga fe que hay justicia. Hay justicia, hoy la encontré yo. ¿Sí? Pese a todas las dudas que yo podía tener, dame un segundo, pese a todas las dudas que yo tenía, que hay justicia. Y por otro lado, que la familia, los amigos que hoy estuvieron testificando por mí en estos días, que se dieron cuenta pero no me pudieron sacar de ahí, que intenten sacarlas, porque la víctima no pide ayuda, lamentablemente. Depende del entorno también, así que es una alerta para todos los que tienen una víctima atrapada. Julieta, se inicia una nueva etapa en tu vida a partir de esto. Sí, totalmente. ¿Qué le decías a contarle? Que viva el infierno que yo viví. Juli, la gente quería que se haga justicia. No le quiero decir nada porque es un ser que merece todo mi desprecio. Doctor Baños. ¿Qué le podés decir a la gente y a la justicia sobre todo? Porque recordemos que la última jornada no dieron protección, no tenías una perimetral vigente. ¿Qué le puede decir a la justicia? Bueno, fue difícil, fue muy difícil. La verdad fue muy difícil encontrarlo, pero finalmente entendieron la gravedad y la peligrosidad de que yo me vaya a mi casa y esta persona se vaya manejando del tribunal. Todo cómo viven las mujeres también. Sobre todo cómo viven y cómo se demostró que viví yo. O sea, ¿no? Porque acá se estaba juzgando mis hechos, mis actos, mis padecimientos, lo que yo tuve que vivir, y ya estaba demostrado. Entonces, bueno, era lógico una detención. Finalmente se fue. Fue muy importante. No puedo. No llegamos. ¿Querés la justicia ahora, Julieta, con este Siempre creí, me costaba verla, la sentí muy lenta, no sorda, pero sí muy lenta. Muy importante y creo que esto tiene que hacerlos abrir los ojos de que no pueden Julieta, tomarse tanto tiempo en un caso de víctima de violencia. Por toda la Julieta que hay en el país, digo, ¿no? Porque vos tenés este acceso a los medios, sí. Pudiste visibilizarlo. Yo tengo este acceso a los medios y de vuelta, repito, tardé 5 años en tener un juicio. Fue muy importante. No fue inmediato. Claro, no es que se hice la denuncia, ay, Julieta, vamos a hacerle un juicio, vamos a ver qué pasó. No, tuve 5 años en este derrotero. Muy importante la labor también de tu psicóloga, los peritos oficiales. Está acá Flavia Crupi, maravillosa, y también Herrera Mirano también, que estuvo como mi psiquiatra, ¿no? Que me estuvo acompañando en todo este proceso. Fueron tratamientos que para mí fueron claves y fundamentales para mantenerme de pie. Sin ese tratamiento no te hubieses acercado a la justicia, no hubiese podido sobrellevar todo esto. La justicia lo hubiese pedido como sea, pero hay que estar en mi cuerpo. Sí. Porque se supone que, según la sociedad, claro, somos una cosa que les pertenece y no somos ninguna cosa que les pertenecemos. Y por casar, un papel no te obliga a tener relaciones con una persona. Y no, es no, casada o no casada. Julieta, la gente te apoyó y quería que se haga justicia. ¿Qué decís a todo eso? No te escuché, perdona. Que la gente quería que se haga justicia por vos. Más que nada, pues obviamente empatizaron con todo lo que viviste. Gracias a todas las que se acercaron, a todas las que me escriben. A la mayoría trato de responderles. A veces no me da el tiempo para tantas, pero gracias por su apoyo y todos sus deseos. ¿Qué tipo de comentarios recibís de las mujeres que te escriben? ¿Qué te dicen? Estás contando mi historia. Mi hermana pasó lo mismo y lamentablemente ya no está con nosotros. Yo estoy ahí, pero no me animo a salir. No tengo a dónde irme. No tengo una casa, me va a sacar a los chicos. De manuales. Es lo mismo que viví yo en diferentes situaciones, pero son casi calcadas las historias. ¿Cómo sigue tu día hoy, después de esta condena? Hoy me quiero ir a mi casa, abrazar a mis hijos, estar con mi familia y a que me caiga
todo lo que me tiene que caer porque todavía estoy en shock. ¿Puedes aclarar? ¿Finalmente pediste que con Tardy no vea más a tus hijos? Yo no pedí nada. En el juzgado de familia, digo. No. Mis hijos no quieren verlo. Más a tu y fue comprobado por el Servicio de la Niñez. A ellos se les hicieron un montón de entrevistas con psicólogos de la justicia y por voluntad de los menores no quieren. Y nadie puede obligar a un menor a ver un adulto. Eso de que te revinculen a la fuerza, señores jueces, tengan en cuenta eso. Si algún día te piden en familia pasa mucho, revinculaciones obligatorias. ¿Cómo? Si algún día te piden visitar al papá en el penal. Ellos son libres, si ellos quisieran, por supuesto. Yo nunca les prohibí ver a su papá. Es un padre biológico, porque es un padre que nunca se acercó, nunca hizo nada por prever su educación, sus alimentos, su cuidado. De hecho, más allá de eso, es un padre violento y mis hijos han contado todo eso. Hay otra causa en curso, ¿no? Respecto de eso, hay otra causa en curso. No hay otra causa en juicio, chicos. Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié. No hay nada más. O sea, dentro de todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y que no los podían obligar. Ni siquiera en su rostro. Nada. Me dijo mi papá que tenía cara de nada, como de que vino a entregarse, pero no arrepentimiento. ¿Julieta, es un día de festejo o qué hoy? Es un día de celebración, es un día de nacimiento para mí. ¿Volviste a nacer? Está más tranquila, está más liviana. ¿Cómo está tu espalda después de tanta lucha, tanta mochila pesada? Creo que ahora voy a estar en la cama así desmayada. Una gran siesta. Pero con mucha felicidad y muy agradecida por ustedes. Muy bien el fiscal, Cristian Fabio, maravilloso. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, el abrazo con su abogado, con el doctor Javier Baños. Después de tanta lucha, fue el quien se puso al hombro, si bien pertenece al equipo de Fernando Burlando, el doctor Javier Baños fue quien se puso al hombro este caso. Confiar en la justicia. Bueno, ¿qué tema este? Es un tema que levanta mucha disputa, sobre todo por lo que también se comunica en los medios de comunicación masivos, en donde no hay justicia, en donde todos los días mueren víctimas de femicidios, en donde todos los días se hacen denuncias falsas, en donde pareciera ser que se viviera en la ley de la selva y que la justicia nunca funcionara. Realmente no hay un aparato de prensa que difunda lo que hace la justicia todos los días. Y sí, realmente hay que confiar en la justicia. Si yo no confiara en la justicia, no sería abogada. Si yo no confiara en la justicia, no hubiese tenido que recurrir nunca a la justicia cuando la necesité en mi vida personal. Y me funcionó. Porque también hay que saber articular los motores de la justicia. Y cuando uno no lo sabe, tiene que recurrir a alguien que se llama abogado. Por eso es fundamental el acompañamiento profesional que tuvo Julieta Prandi para la resolución de su caso y para poder acreditar los extremos que terminaron acreditando su victimización, todo el sufrimiento padecido por ella, que quedó acreditado a través de periciales psicológicas y psiquiátricas a las cuales se tuvo que someter. Y es un proceso en el cual ninguna víctima está ahí sometiéndose a pericias porque tiene ganas de que hurguen en su mente a ver cuánto dolor carga. No, pero es necesario. Porque en los juicios, si bien toda víctima le gustaría que se condene a su agresor sin tener que pasar por todo ese padecimiento, pero del otro lado también hay una pena que es una condena a prisión y es quitarle la libertad a alguien por muchísimos años. En el caso a Claudio Contardi, desde el día de hoy enfrenta 19 años de prisión, de aquí en adelante. Son muchos años. Esa persona tiene aproximadamente unos 50 años, tal vez no salga vivo de la cárcel. Es grave también del otro lado, por más que bueno, a veces hay personas que acusan a otras de que es un psicópata, es un narcisista, esto, lo otro, pero
resulta ser que esto tiene que estar probado realmente en la justicia, porque si no, no. Y los hechos sobre todo, porque nadie puede ir a la cárcel por ser un psicópata o un narcisista, sino que lo que tienen que probarse son los hechos, si esta persona ha cometido un delito. Y eso yo lo he hablado en otro video donde he hablado por qué no hablo justamente de las cuestiones legales, que por ahí es lo que por supuesto es mi expertise y es lo que más sé. Pero también hay que hablar sobre el caso concreto. Y vamos a hablar en este caso concreto porque ya hay una sentencia. Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión. Se le ha quitado ese derecho que todo ser humano tiene que gozar, que es el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se pruebe lo contrario. Y bueno, la sentencia tiene la virtualidad de quitarle ese estatus de inocente a una persona a través de una sentencia que fue condenatoria y además de privarlo de la libertad. Bueno, esta historia comienza cuando Julieta era muy chica. Ella empieza en el mundo del modelaje a los 15 años. Su familia era oriunda de Pinamar, o sea, de Pinamar a Buenos Aires, para los que no estén en Argentina, hay unos 400 kilómetros de distancia, es lejos. Y esta chica muy chiquita tuvo que ya empezar a caminar las pasarelas, el mundo aparte un mundo que también es muy... entrar en un ambiente que creo que es un impacto muy significativo para cualquier adolescente, encontrarse con ese mundo. De repente, creo que no se está preparado a los 15 años. Pero entró y estuvo ahí. Era otra época, era otra la historia, era otro el concepto que se tenía de la niñez, de las infancias en aquel momento. Y a sus 18 años fue que conoció a Claudio Contardi. Y tuvo un noviazgo de unos 4 años, hasta sus 22 años aproximadamente, que fue un noviazgo que estaba minado por los celos y por el control, que era excesivo. Y ella termina teniendo ataques de pánico. Y ahí fue cuando terminó con él, terminó la relación, pero ella no lo asociaba al miedo que tenía, que lo que sentía por él, lo que él le hacía sentir, sino que ella lo asociaba a que si bien estaba cansada y harta de todo ese control, porque era muy, muy jovencita, y además era una modelo, o sea, una modelo siempre está expuesta a hombres, y si no confías, y bueno, tenés que buscarte otro tipo de novia, es así. Y ella asociaba que él la celaba, la controlaba porque la cuidaba. Hacía esa asociación, esta asociación era muy típica antes que se supiese todo lo que es el abuso psicopático, narcisista, Y era el discurso que muchísimas personas han sostenido, y aún algunas siempre hay, alguna persona que todavía no sabe lo que es el abuso psicopático y narcisista, porque son dos tipos de abusos, se trata de violencia psicológica, violencia psicológica básicamente, pero bueno, hay algunos de estos sujetos, algunos de estos personajes cometen también violencia física. Y todavía siguen creyendo, lamentablemente, de que los celos y el control se trata de amor. Esto no es así. Bueno, en el 2008 él escribe un mensaje, y siempre él haciéndose pasar como el hombre que cambió, que reflexionó, que entendió que él la controlaba demasiado, que eso no estuvo bueno en aquella relación, y se presenta como un hombre protector, como alguien que la cuidaba, como alguien paternal, y justamente buscó la vulnerabilidad, porque aparte ya la conocía a Julieta. Ya la conocía, y tengan en cuenta lo siguiente, ella en una entrevista habla de que él ya la tenía marcada, y hubo un contacto en común que los presentó, y eso estaba planificado. Dato curioso, ¿por qué? Porque el psicópata siempre acecha. Ya tiene marcada a la víctima, ya la tiene observada, ya la tiene estudiada. No es que vos crees que de casualidad te encontraste y conociste esa... No, pero el otro ya tiene el plan armado, que eras vos el objetivo. No hay pareja, hay objetivos, porque siempre el psicópata está orientado a fines, a metas. Y vamos a ver a qué meta estaba orientado con esta mujer.
ella, la vulnerabilidad que tenía era justamente esta distancia con la familia, ¿eh? Y en ese momento, en el 2018, cuando se vuelven a conectar, ella había perdido a la abuela hacía poco. Y tenía 28 años y le había picado el bichito del instinto maternal y quería ser mamá. Y bueno, y él le vino con el anillo de matrimonio y se casaron. Se casaron y ella quedó embarazada. Cuando queda embarazada, ella aún trabajaba mucho, aún con su panza y todo, trabajaba mucho y él, como era cuidador y protector de ella, le dijo: gorda, ¿por qué no me firmás un poder de administración general y yo me ocupo de los pagos, de ir a cobrar? Y bueno, y vos te ocupás de trabajar. O sea, le quitaba peso de encima, entre comillas. Mientras tanto, firma acá. Y él así tuvo acceso a todo el dinero que había producido una top model desde sus 15 años. Estamos hablando que ya tenía 30, o sea, eran 15 años de trabajo de una top model. En este caso también hay que resaltar la importancia de los testigos. Nadie se salva solo. Por más que la pericia psicológica y la otra pericia psiquiátrica que fue aportada por Julieta Prandi hayan sido contundentes, también los testigos son importantísimos porque refuerzan todo ese cuadro, porque la pericia es una pericia más, es una prueba más, pero también el juez necesita otro tipo de pruebas también que refuercen esa prueba. O sea, no es que vas con una sola prueba a un juicio. Este es un juicio penal, hay que hablar de esto. El padre desde un primer momento se había dado cuenta de que ese tipo no era buena persona. Pero después sus compañeros de trabajo se empezaron a dar cuenta de que la llamaba cada 5 minutos. Hay una conductora, se llama Agustina Canfer. Ella advirtió que cada vez que él la llamaba ella se ponía muy nerviosa, que él miraba todo el programa que hacían juntas, y que la llamaba para criticarla, que te sentaste mal, que hiciste esto, que hiciste lo otro, y ella se ponía muy nerviosa, muy mal, se angustiaba demasiado, y veía que él siempre la iba a buscar, pero al principio pensó que eran, mira qué compañeros que son, pero después, bueno, empieza a ver todo esto, y después le empieza a llamar la atención. Escúchame, ¿tu marido no trabaja que mira el programa todo el día? No, pero lo ve desde el celular, desde el trabajo. Bueno, es lo típico, las víctimas cubren se cargan sobre sus espaldas la responsabilidad del otro, porque sienten vergüenza, sienten mucha vergüenza. Y también tienen mucho miedo también las víctimas de tratarse. Tienen miedo como los psicópatas y los narcisistas. Los narcisistas lo hacen por una proyección, una identificación proyectiva, pero el psicópata lo hace a sabiendas de vulnerar y arruinar tu psiquis. Lo hacen a sabiendas, tienen esta finalidad. Entonces, él y todo psicópata, trata de convencer a la víctima que en realidad la víctima es el victimario de ellos, que vos que estás ahí sos la mala persona y ellos sufren un calvario bárbaro y se sacrifican a sí mismos estando al lado tuyo. Entonces las víctimas no se quieren tratar porque no sé si yo soy el victimario. Provocan una pérdida del sentido de identidad de las personas enorme, y cuando vos perdés tu sentido de identidad perdés tu norte, perdés tu prueba de realidad. El psicópata se convierte en tu prueba de realidad. Entonces si el psicópata te dice que vos estás mal y que sos un victimario, vos lo terminás creyendo. Esto es peligrosísimo. También otras víctimas que están o que quieren o que están ahí en la duda de empezar o no un proceso judicial en contra de una de estas personalidades. A veces no se quieren tratar porque dicen, no, si yo me trato entonces no se van a notar mis heridas en una pericia, las voy a ir sanando. Se va a notar igual, tratate igual porque esto se nota, y no es que sanar implica que vos te vas a olvidar. Sanar implica que vos podés continuar tu vida a pesar de esta historia que tuviste.
pero la vas a colocar en el archivo del pasado, no la vas a traer al presente. Y no va a estar obstaculizando tu presente y continuamente dinamitándote tu vida actual y tus metas futuras. No, la idea es dejarlo atrás. Pero esto no quiere decir que vos te lo olvides. Estas son experiencias que te cambian para siempre. Y por eso es muy importante tratarlas y aprender a vivir con esas heridas. Aprender a vivir con esas heridas. Porque además el tratamiento te posibilita organizar el discurso. Una de las cosas que resaltó la justicia es el discurso que ha podido tener sostenidamente Julieta a lo largo de todas las instancias de entrevistas de las periciales, las denuncias, la denuncia inicial que hizo en el 2021, en el Foro de Familia también tiene su misma coherencia, la puede sostener. Pero bueno, ella acreditó 190 sesiones con su psicóloga. Entonces, esto es muy importante. Y además tener un psicólogo que te acompañe, que te pueda ir a un juicio, porque, a ver, hay muchos psicólogos que no quieren saber nada. Sí, te tratan, pero después no van a un juicio. Porque implica tiempo, porque implica suspender otros pacientes, y no tienen ese nivel de compromiso, no quieren ese tipo de trabajo que sea tan comprometido. Bueno, vamos a hablar un poco del perfil del condenado. Ya no es el imputado, acá tengo anotado el imputado, pero no, ya está condenado, que es Claudio Contardi. Bueno, él no se quiso someter a ninguna pericial psicológica ni psiquiátrica. Ella sostuvo siempre desde un principio de que ella empezó a hablar en los medios, que no fue enseguida. Ella no es que se separó y enseguida se empezó a hablar en los medios sobre las características personales o psíquicas de su ex esposo. No. Pasaron un par de años para que ella salga a hablar. No, miento. A ver, ella se separa en febrero y en octubre recién habla sobre él. Y habla a raíz de que se vio en una circunstancia muy límite. Y si no hubiese hablado. Ella hubiese preferido mantener esto todo en instancias privadas por una cuestión de la vergüenza que sienten las víctimas. Y él tenía algo que ocultar, obviamente, él sabe, o sea, yo les he contado en otros videos, un video que he dicho que los narcisistas saben muy bien que algo tienen en su mente, que algo les pasa. Y el psicópata también lo sabe. Y hay que recordar que el psicópata tiene su característica de sentido derecho, su característica narcisista. Y fíjense cómo se nota, cuando él tuvo el acto fallido, cuando él eligió declarar, él pudo haber no declarado en el juicio. Él tenía derecho a no declarar. Todo imputado tiene derecho a no declarar. Si va a decir algo que lo arruine, preferible a veces no declarar, y a veces es el consejo de algunos defensores, no declaré porque deja que te prueben los demás, y si te pueden probar, ok. Si no, mejor callate. En este caso él quiso defenderse. Su defensa fue por el lado de que ella estaba haciendo esta denuncia porque porque estaba peleando por un departamento para posicionarse mejor judicialmente, para poder tener más recibir más patrimonio de la división de bienes, que todavía no estaría terminado la división de bienes en la cuestión del divorcio. Bueno, después su abogado, el doctor Barrios, en los alegatos finales dijo que eso no es cierto, no se sostiene, porque la división de bienes y todo eso se han firmado acuerdos en sede civil, en el foro de familia, y por lo cual esos argumentos están fuera de lugar. Y el ex marido dijo también que ellos siempre tuvieron un matrimonio feliz, que esto fue un día que ella lo denuncia porque no quería que sus hijos tengan contactos con él, con el padre.
Entonces un día ella se levantó y dijo, no, ahora lo voy a agarrar, lo voy a denunciar. Así mis hijos no tienen contacto con el padre. Sería como un síndrome, causar un síndrome de alienación parental. Pero esto no se sostiene. ¿Por qué? Porque de un matrimonio feliz no surge que un día la esposa se levanta y dice, me voy de mi casa, denuncio a mi marido, a una pena que puede cumplir, no sé, 20, 50 años en prisión. No es normal. O sea, un matrimonio feliz, no me cuentes que ese cuento, porque no es evidente que no lo era. Además, los niños también han manifestado en cámara Gesell que no quieren ver al padre. Así que, ¿qué matrimonio feliz me estás hablando? ¿De qué familia feliz me estás hablando? Él se agarra mucho de las fotos, de que ellos se mostraban como una familia feliz, pero bueno, ya sabemos las redes sociales y las fotos, y eso no es la esencia de una familia. Atrás pueden pasar muchísimas cosas. Y tuvo un acto fallido en esa declaración que dijo. Dijo que fue algo aberrante lo que dijo. Nunca abusé de ella sin su consentimiento. A ver. Estoy acá para ayudarles a entender este furcio, este acto fallido que tuvo con Tardy. Un psicópata, como tiene su parte narcisista, entiende que tiene derecho a hacer lo que hace. No lo ve no tiene un filtro moral, tiene una distancia inmensa con su super yo, que son las leyes morales, éticas y sociales que tenemos para poder vivir en comunidad y poder, relacionarnos con nosotros, de manera sana. Ellos no tienen estos límites morales. Entonces, Julieta era su propiedad. ¿Para qué quería su consentimiento? Si era su objeto de uso y goce. No necesitaba su consentimiento. Y además, como era marido, él estaba convencido que era su derecho de poder acceder carnalmente, sexualmente a ella. Y que tenía derecho a usarla. Y que además ese consentimiento ya lo había dado en el momento que firmó el acta de matrimonio. Y lo firmó, además, porque los psicópatas consideran a sus víctimas que se lo merecen por idiotas. Ellos consideran que sus víctimas se merecen el daño que le hacen porque sus víctimas son idiotas. Además de esto, ellos también dividen al mundo no entre bueno y malo, como tal vez lo hace un borderline o otra persona que por ahí tiene características más infantiles, que esto es propio de la decisión, sino que ellos dividen al mundo entre personas útiles y personas inútiles. Entonces esta idiota, no que Julieta sea una idiota, sino que para este psicópata Julieta era un idiota. Entonces, esta idiota era una idiota útil. ¿Por qué? Porque era una mina de oro, producía, y encima era linda, entonces había que aprovecharse de su cuerpo. Entonces era un idiota útil. Fíjense hasta dónde llega la mente de este tipo de personas. Y bueno, también el abogado Baños se termina riendo cuando hacen el alegato final, cuando se producen todas las pruebas en el juicio, cuando se ventilan todas las pruebas en el juicio y después de toda esa producción se hace un alegato sobre el mérito de la prueba. O sea, a ver, entonces se ha probado en tal día, en la audiencia de tal día, de que según la pericia tal, según el testigo tal, que este hecho se cometió. Bueno, ese es un alegato que hace un abogado después de concluido el debate. Entonces, alegaron el fiscal, alega el abogado defensor de Julieta, el abogado de parte, el abogado que representa a las víctimas, que es una institución que está incluida dentro del código, de los códigos de rito,
hace no mucho tiempo, no hace tantos años que está incluida. Entonces, ¿por qué? Porque antes lo que había era, vos habías sido víctima de un delito, y el Estado te quitaba, se llama quitarte la acción penal. O sea, eso quiere decir que te quita la posibilidad de que vos tomes represalias contra la persona que te ha agredido. Entonces el Estado te quita el delito para que vos no cometas venganza, para que no hagas justicia por mano propia, y es el Estado el que administra la pena, a través de un proceso que tiene que seguir determinadas reglas para que se respete el derecho de legítima defensa en juicio. Eso produjo mucha frustración, muchísimas víctimas que quedaban sin justicia, sin posibilidad de intervenir en el juicio. Entonces después, hace unos 10 años más aproximadamente, se cambió, se modificaron casi todos los códigos rituales de todas las provincias y de todas las jurisdicciones de Argentina, y las víctimas pudieron empezar a tener representación de un abogado en juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima puede proponer pruebas, que la víctima puede impugnar resoluciones del juez, que puede contestar a peticiones descabelladas que haga un imputado, que tiene derecho a intervenir en las apelaciones, que tiene derecho a intervenir en los pedidos de nulidades que se van suscitando a lo largo del juicio. Entonces, esto es importante porque esto le otorga a la víctima una posibilidad de defenderse, una posibilidad de intervenir en el juicio y también de cambiar el destino de ese juicio, porque muchas veces un fiscal, que era el que tenía siempre, el que sigue teniendo hoy en día la acción penal y el que le lleva adelante el juicio, la investigación y aporta las pruebas en el juicio, y el que acusa y el que pide la condena al tribunal. Pero ¿qué pasa? El fiscal no es que tiene un solo caso, el fiscal tiene un montón de casos. Y muchas veces puede pasar que no vea una prueba, que se traspapele, que no la lea, o que no le dé la importancia que merece esa prueba. Por eso es importante que las víctimas tengan una representación legal también, que tengan un abogado, que sean asistidos con un abogado en estos procesos. Porque para tener esa posibilidad de poder estar ahí sobre el proceso. Bueno, el abogado Baños, cuando hace su alegato, cuando sale de hacer su alegato, se termina riendo de escuchar el alegato que hizo la defensa de Contardi, Contardi, que se refería a que no hablaba sobre la prueba, o no la descalificaba tampoco, ni siquiera presentó testigos para su defensa. No presentó ningún testigo, solamente habló. Y esto es importante porque que haya hablado, porque no se trata de que se quiere defender, sino que quiere tener un rato de protagonismo. Y ahí está la esencia narcisista que tiene siempre ahí metida, el corazoncito narcisista, siempre que tiene un psicópata. No se defiende y dialogó sobre otras cuestiones ajenas al juicio. No dijo yo no la violé, no dijo nada de eso en el alegato final. Y el abogado Baños se refirió a que estas violaciones, porque este sujeto violaba a su esposa, la violaba, y cuando una mujer dice que no, incluye el matrimonio también. Cuando dice que no es que porque una pareja está casada están obligados a tener relaciones. No, eso es un acto de consentimiento en el cual el otro te tiene que generar algo. Te tiene que generar las ganas, y si no te la genera, es no. Y Contardi lo cometió 2 veces por semana durante 2 años. Y si sacas la cuenta, si haces la sumatoria de todas estas penas que van entre la violación, en este caso, en esta circunstancia, tiene el máximo de la pena, que es de 8 a 20 años. Más adelante le voy a explicar por qué. Si ustedes suman todo esto, estamos hablando de, imagínense, por 2 años, son, a ver, creo que lo dijo, son 190, no sé si tengo el número, pero creo que eran 190 veces, o no 190 las veces que visitó a la psicóloga. Bueno, en fin,
una infinidad de veces, son muchísimas veces durante 2 años seguidos. Entonces, el abogado que representaba la parte a la víctima pidió 50 años de prisión porque es el máximo de la pena, el máximo que se puede pedir en Argentina. Y también habló de algunas agravantes que tenían que ver por qué pide también estos 50 años, fundamentándose también en el sistema de prevención general de la ley. La ley, si no se aplica, entonces no previene a que estos hechos no sucedan. O sea, si vamos a aplicar la pena menor o vamos a aplicar los criterios de duda y todas estas cuestiones, entonces genera una sensación de impunidad en la sociedad y por la cual los psicópatas van a seguir avanzando. También, sin entrar en las cuestiones de derecho de autor, porque acá no se juzga cómo era Contardi, si Contardi era psicópata o si era narcisista o si eran las dos cosas a la vez o tenía otro tipo de trastorno que por eso hizo lo que hizo, sino acá lo que se juzga es el hecho, no por qué lo hizo, sino lo que hizo, punto. Entonces no se trata de una aplicación de la pena según el autor, sino según el acto, según la conducta. Pero también el Código Penal argentino, hay algunos articulitos ahí que hablan de que la pena, el monto de la pena tiene que estar en consideraciones, tienen que aplicarse, tienen que verse consideraciones personales del autor. Y una de esas consideraciones personales es la peligrosidad, los criterios de peligrosidad. Trata de no entrar en la legislación penal argentina, de tradición germánica, continental germánica. No trata de no entrar en la cuestión del autor, de las características personales, pero lo termina nombrando. En función de que si alguien ha cometido un delito y las posibilidades de reinserción que tiene esa persona. ¿Por qué Contardi no se sometió a pericial psicológico-psiquiátrica? Porque tiene algo que ocultar, porque tiene una condición personal que él lo sabe y esta gente no es totalmente inconsciente de que tienen algo que no funciona bien y que no va con la sociedad. Saben que tienen algo y no se quiso someter a ninguna pericia. Porque una pericial de ese estilo lo hubiese hundido. Tal vez el tribunal hubiese escuchado el pedido de 50 años que pedía el abogado de parte de Julieta, el abogado de la víctima. También hay que destacar que en este proceso le renunciaron 2 abogados al imputado. Esto también, esto hace ruido siempre en los juicios. No es que el juez va a tomar... el juez es una persona, o sea, no podría tomar esto como fundamento para condenar a alguien. Pero el juez también es un ser humano. Y le pasan cosas. Y la experiencia también jurídica te va dando pautas de que las personas más coherentes suelen tener su abogado de principio a fin, amén de que a veces se tiene que cambiar de abogado porque por una cuestión de horarios o de criterio. Pero esta persona cambió el abogado 2 veces, ¿y qué le renunciaron? Esto no es normal, que te renuncie el abogado. Cuando el abogado te renuncia es porque no le da la cara para defender a un imputado de determinadas características. Y esto hace ruido en los jueces. También hay que resaltar que Claudio Contardi se dedicaba a ser payumbanda, lo cual ella descubre tiempo después de estar casada con él. También hay un canal que es muy bueno empezar a ver, empezar a seguir, empezar a escuchar, porque él se dedica hace muchísimos años.
a esto que se llama Pablo Salum, ley antisectas, que se refiere a estas organizaciones que son coercitivas. Si bien en Argentina hay libertad de cultos, esta cuestión de los PAI, de las MAI, sí revisten muchas cuestiones que tienen que ver con lo coercitivo. ¿Por qué? Porque ellos tienen como una organización, un estilo Ponzi, tiene un esquema Ponzi organización, en el cual se rigen por la sugestión. Y esta sugestión genera mucho miedo en los seguidores, en los miembros de estas sectas, en la cual un PAI, una MAI tiene hijos de fe. Estos hijos de fe tienen que hacer todo lo que el PAI o la MAI quiera, si no tienen sus consecuencias. Y además utilizan la invocación de muertos, de espíritus, y bueno, entonces es complejo. Y hacen que la gente entre en determinados trances en donde se los disocia totalmente y las personas pierden totalmente su identidad. Entonces, este señor era un profesional en disociar a víctimas para abusarse de ellas. Entonces, no era de casualidad que era un tipo que hacía algo que era inconsciente, como más puede ser un borderline o un narcisista, cuando lastima a su pareja, a sus seres queridos, a sus seres cercanos, entre comillas siempre, siempre entre comillas esto. Entonces ahí sí se ve la característica bien psicopática de este sujeto. Y cuando Julieta plantea su divorcio judicialmente, aún estaba conviviendo con su marido, Y cuando ese día ella se lo dice, a ella le desaparece pasaporte, DNI, celular, que después termina apareciendo en el freezer, en la heladera. Y esto es importante, porque el psicópata siempre te cambia las cosas de lugar, te esconde las cosas y después, no, vos la perdiste porque vos sos una loca, sos un loco, y siempre va con ese discursito y las víctimas terminan, pero ¿será que yo lo moví de lugar? ¿Será que lo guardé en otro lado? ¿Por qué? Porque ya están tan disociadas, tan traumatizadas, que no saben ni quién son, ni lo que hacen, ni dónde guardan las cosas. Van a la cocina, no saben a qué fueron, vuelven a la mesa, no saben, había ido por el azúcar, y bueno, y así. Eso es parte del trauma de la disociación, no son meramente distracciones. Entonces, parecen ser distracciones. Uno lo asocia a eso, estaba distraída, estaba en otra cosa, mi mente estaba volando, pero no, realmente eso son síntomas del trauma que este tipo de sujetos provoca. Entonces, ella se queda en un trabajo que tenía que hacer en Uruguay, por ende se queda sin recibir ese dinero. Y justamente esto fue para un fin de año, en donde ella se termina quedando prisionera e incomunicada, cuando ella le comunica que se quiere divorciar de él. Y acá hay que diferenciar la parte civil y la parte penal. A ver, ella en la parte civil tenía un juicio por régimen de visitas, tenía un juicio por la división de bienes, que era consecuencia, por supuesto, del divorcio, y de una cuota alimentaria. Cuota alimentaria que el sujeto nunca pagó. Nunca pagó una cuota alimentaria por sus hijos. Y en este sentido, el doctor Mariatán siempre hace referencia de que los psicópatas no son progenitores, porque progenitor viene de la palabra proteger a tus genes. Estos sujetos son solamente genitores, o sea, dan sus genes para tener hijos, pero en ningún caso, en ningún momento, son personas que vayan a proteger a su propia estirpe, siquiera eso, porque no quieren a nadie. Y bueno, y esto se nota con estas negaciones de cuota alimentaria, porque un padre, una madre que quiere a sus hijos, siempre aporta una cuota alimentaria. No se desentiende de sus hijos, entiende que la familia se modificó, que es doloroso proceso, pero no hace esto. Bueno, después está la parte penal, que ella recién 2 años después lo denuncia en el 2021. Y cuando lo denuncia era porque ellos venían sosteniendo un régimen de visitas
el nene más grande empieza a no querer verlo más al padre, y seguía yendo el más chiquito, y después el más chiquito tampoco quería ir. Y cuando no quiere ir el chiquito, ella empieza a ser asediada por denuncias de impedimento de contacto, de síndrome de la alienación parental, que también las víctimas muchas veces se tienen que defender de esto. Y el juez de familia, el juez de trámite, o sea, el juez que estaba a cargo de la causa, la obliga a la revinculación. Obliga a los chicos a la revinculación, sin escuchar, sin leer siquiera la declaración de los chicos que habían hecho en cámara Gesell, y que habían manifestado su deseo de no tener contacto con el padre, no ya por hechos de violencia contra la madre, sino contra ellos mismos. Es una obligación del juez. En el interés superior del niño, por los pactos firmados por Argentina, los jueces tienen que ser garantes del cumplimiento de esos pactos internacionales de derechos humanos, y uno de ellos es el Pacto Internacional de los Derechos del Niño, en donde si está comprometido el interés superior del niño en cuanto a su integridad psíquica, no tiene por qué ser forzado. Cuando en un planteo de divorcio, un divorcio unilateral, en donde ella, que además cambió la ley en el 2015, porque hasta el 2015, antes del 2015, ella no se podía divorciar por su propia voluntad, sino que requería un divorcio de común acuerdo o un divorcio contencioso. Pero de manera unilateral no hubiese podido si no se hubiese cambiado la ley en el 2015. Entonces, esto también, acá, en este sentido, también a Julieta, en ese momento estaba todavía, ella también tuvo que cambiar de abogado en una ocasión, porque no estaba bien asesorada. Ella tendría que haber pedido una denuncia, tendría que haber hecho una denuncia por violencia en su contra y en contra de su ex esposo, protegiendo a sus hijos. Como faltaba esta denuncia, como no había esta denuncia, entonces el juez tampoco tenía elementos para no revincular también. Esto terminó muy mal, y ahí fue cuando ella, en ese instinto de protección hacia sus hijos, salió a los medios y habló de lo que realmente pasaba con su ex esposo, de toda la violencia que ella había vivido y de lo que estaban viviendo sus hijos a través de este forzamiento a este revínculo. De eso se agarró muchísimo tiempo Contardi para ir dilatando todas las etapas del proceso. Cuando ella denuncia que ella había sido sometida a abuso sexual con acceso carnal durante todo ese tiempo, una vez que ella le plantea el divorcio, es que recién ahí, 144 violaciones, acá las tengo registradas, acá las tengo anotadas, es lo que dijo el doctor Baños. 144 hechos de violación sufrió esta mujer. Él fue apelando. Hay una etapa que se llama una etapa preparatoria, en donde se hace toda la investigación del caso para ver si amerita ser llevado a juicio. Cuando se hace toda esa etapa preparatoria de investigación, que la encabeza siempre el fiscal, que tiene la acción penal para seguir, para motorizar y mover un juicio, que es esencialmente acusatorio, donde hay dos partes, una que se defiende, otra que acusa. Bueno, pero también hay momentos en donde hay resoluciones que pueden ser apelables. Hay resoluciones del juez de garantías, que sería lo que era antes el juez de instrucción, que pueden ser apelables o pedidos de nulidades a veces, porque causan algún gravamen irreparable o que afectan derechos que son fundamentales, que hacen la defensa en juicio. Y estos son apelables ante una cámara, ante una cámara de apelaciones. Esta cámara de apelaciones dice sí o no, si se dan los extremos o no. Mientras tanto, todo esto va pasando el tiempo, porque la cámara tiene un plazo para resolver, porque hay un plazo para presentar la apelación, hay un plazo para responder la apelación, también las partes tienen que responder la apelación, el fiscal,
el damnificado, que sería la defensa de Julieta. Entonces, todo eso lleva un plazo. Y el juicio se fue postergando porque no terminaba, nunca se cerraba la etapa de investigación. Una vez terminada la etapa de investigación, el fiscal lo que hace se llama, formalmente la acusación no se llama en derecho a acusación, sino que se llama requisitoria de elevación a juicio. Y ahí el fiscal acusa, es como una demanda penal, en donde el fiscal acusa por este hecho y le da un marco legal por qué está llevando a esta persona, está haciendo un pedido de juicio oral de esta persona según los delitos o el delito que considera que es ajustado a derecho según las conductas de ese sujeto. Bueno, también apeló Contardi la requisitoria de elevación a juicio, la cual también es apelable. Entonces, él se aprovechó en un claro ejercicio del abuso del derecho de todas las instancias que pudo aprovecharse, a través siempre de una representación legal. Y tengamos en cuenta que desde que ella pidió el divorcio, estuvo mucho tiempo, vivió 2 años más con él, tuvo que vivir 2 años más con él porque no se iba de la casa de la cual ella había comprado. Tenían 2 casas, las 2 casas la había comprado ella, con dinero fruto del trabajo de Julieta. Pero ¿qué pasa? Cuando se habla de bienes gananciales, la ley no distingue si los bienes son de la mujer o del hombre. Y es la misma regla. Así como la mujer tiene derecho a participar en las ganancias del esposo, el hombre también tiene derecho a participar de las ganancias de la esposa. Se llama equidad de género esto. Peleamos por esto, luchamos por esto. Excepto que se casen por división de bienes, lo cual no era el caso de este matrimonio, en el cual se había casado antes del 2015, antes de que existiera esta posibilidad de división de bienes, que no existía en esa época. Entonces era ganancial o ganancial, para cuando Julieta puso su firma en el acta de matrimonio. Recién el 14 de febrero, fíjense qué día, de 2019, ella se escapó con lo puesto, con apenas un bolsito. Perdió contratos, perdió autos que estaban a nombre de ella, pero que ella no podía manejar porque él también le impedía manejar. Yo te llevo, no, que tenés los chicos, no, que estás embarazada, no, que mirá si te pasa algo y mis hijos quedan sin su madre, siempre con esas excusas para poder tener el control sobre ella, o sea, el control enmascarado de protección, siempre. Y como este hombre tan protector la había ayudado en su momento, que ella estaba embarazada y que se la hacía y trabajaba mucho además, y él, para alivianarle todas las tareas que ella ya tenía sobre sus espaldas mientras que él no trabajaba, le había hecho firmar este poder general de administración. Entonces, cuando ella se escapó, se tuvo que ir sin un centavo porque él había vaciado la caja de seguridad donde ella tenía sus ahorros desde sus 15 años. Acá estamos hablando de que ella ya tenía 2 hijos, así que por lo menos tenía 18, 20 años de trabajo. 18, 20 años de trabajo que estaban en una caja de seguridad y habían desaparecido. ¿Cuándo comenzaron las devaluaciones, los ataques más terribles contra su persona, contra la persona de Julieta? Empezaron justamente la primer noche en la cual ella se había convertido en madre, en donde estaba aprendiendo a ser madre, en donde se estaba estrenando como madre. Esa misma noche empezaron las devaluaciones. Esa misma noche. ¿Por qué? Porque para un psicópata que tiene su comorbilidad o su corazoncito de narcisista, un hijo representa un rival.
esta persona ya no está para mí. Esta que era mi esposa, que era mi propiedad, mi objeto de uso, satisfacción y goce, ya no está para mí. Ahora está para otra persona. Que sí, es mi hijo, yo ya sé que es mi hijo, pero no me importa. Ese otro, de 40 centímetros, me quita mi protagonismo. Entonces, por eso siempre son los ataques siempre se hacen mucho más fuertes cuando la mujer se convierte en madre. Siempre sucede de esta manera porque la cabeza de estas personas funcionan, de estos victimarios funcionan de este modo. Y ella sentía además una disonancia cognitiva impresionante porque en un momento le daba un cachetazo o un maltrato o una terrible devaluación y al rato él estaba como si nada, le hablaba como si nada, como si estuviese todo absolutamente bien y por supuesto que en el medio no me mediaba una conversación y no he pedido disculpas, como que era otro ser, como otra identidad que aparecía y como que no había pasado nada. Y esto genera una confusión tremenda a las víctimas. Y después también, cuando ella, a mí me llama mucho la atención que cuando ella habla, bueno, hay una entrevista que ella da en un programa que se llama Olga, La Cruda, en La Cruda, de un canal que se llama Olga, en donde ella habla mucho de los psicópatas. Ella habla mucho de el psicópata te hace, el psicópata es así, el psicópata actúa de esta manera, el psicópata no ama, el psicópata esto, el psicópata lo otro. Y sí, es verdad, no ama a nadie, o sea, todo lo que ella dice es correcto, es así como ella lo describe, pero lo que llama la atención y te das cuenta que ese efecto del trauma es que ella no habla en primera persona de que como a mí ese psicópata en particular a mí me afectó. Y eso justamente es producto del trauma que tienen las personas que han vivido estas experiencias. Fíjate en cómo te toma a vos esto. Los psicópatas siempre están orientados a metas. Cuando están con una pareja, no es una pareja, sino que es una presa, un objetivo, un escalón, una escalera, y representa solamente billetera, sexo, poder, que son los tres intereses fundamentales que tiene un psicópata. Y esto es lo que representaba Julieta justamente. Que ella era la que producía el dinero, ella era la que trabajaba, ella era la que atendía a los hijos, ella era la que vivía lejos y se tenía que someter a que la lleve, la traiga y la llame cada 5 minutos cuando no estaban juntos físicamente. Y siempre estuvo metiéndole ideas raras en contra de su familia, se agarraba de algunos enojos que ella tenía con sus padres, que todos los tenemos siempre alguna vez, con sus padres, con su hermana, con amistades. Y la hacía pelearse con todo el mundo, la hacía alejarse con todo el mundo y entonces el círculo de contención de Julieta se redujo a nada, a encontrarse absolutamente sola, sin dinero, con miedo, amenazada, violada y sin testigos de lo que ella sufría, sin testigos de lo que él hacía. Entonces él gozaba de una absoluta impunidad y esto fue creciendo más. Cuando un psicópata goza de impunidad lo va a seguir haciendo. No hay un límite, no conocen el límite, no, bueno, hasta acá el freno, porque no hay un filtro moral en ellos, entonces no hay límite. Ellos creen que lo que hacen tienen derecho a hacerlo porque el otro es un estúpido o que ellos son las víctimas, o que lo merecen los demás. Entonces si no hay una aplicación de una consecuencia, esta gente va a seguir porque no tiene un límite interno, no tiene una brújula interna de moralidad. Y vos te preguntás, a ver, ¿cómo esta mujer tan linda, exitosa, pudo haberse sometido a tanto, o sea, teniendo tanta oportunidad? Aparte también era una persona mediática, una persona pública. ¿Cómo puede ser que haya terminado de esta manera? Y la verdad que esto no tiene que ver con lo lindo, con lo exitoso, con lo inteligente. Hay gente que es muy inteligente, muy exitosa y sin embargo cae en manos de psicópatas. Yo he tenido en mi consulta una cliente que salió en la revista Forbes. O sea,
era una persona muy inteligente, muy exitosa en lo que hacía, y sin embargo cayó presa de un psicópata, porque esto no te exime, o sea, la inteligencia a veces es un don que quiere un psicópata y te lo quiere chupar, y porque le sirve para algo, para alguna meta que quieran cumplir. Entonces, ¿por qué no vas a ser una presa? ¿Por qué no vas a ser una presa si todos los seres humanos somos vulnerables siempre en algún punto? Siempre somos vulnerables en algo. Esto no siempre pasa porque hay una vulnerabilidad. Algunas veces sí pasa, pero otras veces no. A veces te encontrás en una situación vulnerable, pero no porque seas una persona vulnerable, no porque seas una persona sin herramientas, no porque seas una persona que no seas inteligente, o seas tonto, o seas idiota, y mucho más lejos, que te lo merezcas. No sucede de esta manera. Ella se reprocha muchísimo de no haberse escapado 3 años antes de él. Se reprocha muchísimo también no haber hecho la denuncia de violencia para poder sacarlo de la casa, porque le tardó después 2 años de poder volver a esa casa. Estuvo 2 años alquilando, mientras que él se quedó viviendo en la casa que era el hogar familiar, en donde los niños tuvieron que perder su lugar habitual de residencia, tuvo que cambiar de escuela. Entonces, perdieron muchísimo los chicos, ella, y hasta que ella logra regresar a la casa esa que era en zona norte de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos vivían antes, cuando nace su segundo hijo, se fueron a vivir a una zona que se llama Escobar, que es una zona que está a 47 kilómetros de Capital Federal. Y ella se sentía totalmente aislada y totalmente desprotegida, y de que ahí le podía pasar cualquier cosa, y que ella no podía pedir ayuda, porque era un barrio cerrado, y bueno, se ve que tenía distancias con sus vecinos. No conozco físicamente el lugar porque ella le tenía tanto miedo, pero también a veces los miedos de las víctimas son infundados. En el momento, hay que vivirlo en el momento. O sea, no estamos hablando de que la persona ve pájaro de colores o que está... No. Estamos hablando de que los psicópatas crean tanto miedo, tanto pánico en sus víctimas que las inmovilizan. A decirle, a vos no te va a escuchar nadie, a vos nadie te va a creer, vos estás sola, nadie te quiere, y todas estas cuestiones. También a veces estás en un lugar súper comunicado y sin embargo no te moves de ese lugar porque por el pánico que genera un psicópata. Uno ante el miedo puede reaccionar huyendo, que sería lo más sensato, pero una persona que está traumatizada dentro de un vínculo de violencia tranquilamente puede accionarse el mecanismo reptiliano, en donde te paralizás. Entonces, el miedo sí que paraliza, pero no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Cada uno reacciona como puede. Porque son circunstancias muy límites. Entonces, ella pudo convencerlo. Fíjense todos los escaloncitos que tuvo que ir haciendo. Pudo convencerlo de comprar después una casa con su dinero, pero tuvo que convencerlo a él porque él administraba su dinero. Y pudo convencerlo de comprar una casa en zona norte, que es una zona mejor comunicada. Y ahí es donde ella toma el coraje de pedirle el divorcio. Y también hay que resaltar otra cosa, que es importante. El miedo no solamente paraliza, o sea, paraliza si te activa, si llega a un sistema reptiliano, según la teoría de polivagal, del nervio vago de Stephen Porges. Pero lo que más paraliza... No sé si es tanto el miedo, porque el miedo más bien te incita más bien a la huida. Pero hay otra cosa, que si a pesar de sentir miedo y tener ese deseo de huir, no puedes huir, también ahí influye muchísimo el gaslighting y la culpa. Porque te hacen sentir culpable de todo, porque vos tenés la culpa de que él la culpaba a ella de que si los hijos se enfermaban era por culpa de ella, porque se prendió el aire, porque se lo apagó, por si lo sacó, por si lo llevó en autos, lo que sea. Entonces, la culpa toda era de ella. Y esta mochila se la terminan comprando las víctimas de abuso psicopático. Entonces, esto es puro gaslighting. Y esta culpa también avergüenza. Avergüenza demasiado, y la vergüenza es lo que más paraliza. Y también la disonancia cognitiva, porque
tenés momentos buenos y momentos que son espantosos y peligrosísimos. Entonces, porque si el psicópata fuese un monstruo todo el tiempo, a vos no te generaría la duda. Vos no tendrías culpa de nada. Vos sabrías muy bien cuál es la realidad, pero no trabajan de esta manera. Y esto es la cárcel psíquica en la cual ellos construyen para que las víctimas no se puedan escapar justamente. En realidad es una cárcel que es psíquica, porque a pesar de que así sea en Escobar, a 47 kilómetros de Capital Federal, tampoco es que ella estaba en el medio del desierto. Podría haberse llamado un taxi, podría haber llamado alguna amistad, pedirle disculpas por su alejamiento, contarle lo que pasó. Sin embargo, no lo hacía. Ella no le contaba nada a nadie, ella no pedía ayuda de nadie. La gente que atestiguó en función de lo que vio, cómo ella se paralizaba, cómo ella se ponía a temblar, cómo ella entraba en pánico, cómo ella lloraba, cómo se le desfiguraba la cara cuando él la llamaba mientras estaban trabajando con ella, pero ella no tenía acceso ni siquiera a reunirse a un asado con sus compañeros de trabajo. No había esos encuentros fuera de lo laboral, esos vínculos, porque no lo tenías permitido ella. Y cuando una de las amigas que ella se hizo, que era la mamá de una compañerita de la escuela, de uno de sus hijos, dijo que hubo 2 oportunidades que ellos se habían reunido en ese contexto, fuera de la escuela, y que Julieta había tenido que ir con una niñera, que en realidad esta niñera era una carcelera, una empleada de Contardi, que era la carcelera, o sea, que no les permitía estar a solas con otra persona para que ella no abriera la boca de la situación en la que ella estaba viviendo. Otra de las cuestiones también que hacen mucho las víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia psicopática y narcisista, es tratar de cubrir las faltas de ese padre, tratar de cargarse toda la responsabilidad sobre sus hombros, para que los chicos no se enteren lo que está pasando, para que no sepan, para que no sufran. Pero en realidad a los chicos no se les puede mentir, porque ellos no tienen todo el lenguaje incorporado como tenemos nosotros, que a veces nos convencen con las palabras. No, ellos leen el lenguaje no verbal que tenemos. Y si nosotros estamos tristes, deprimidos, angustiados, con pánico, con vergüenza, con culpa, ellos lo pueden leer más que lo que nosotros creemos. Entonces, esto es un mentirse a sí mismos. Cuando las víctimas hacen esto de que no quiero que mis hijos sufran, no quiero que mis hijos se enteren, y los chicos en algún momento escuchan alguna discusión, escuchan las peleas, escuchan los gritos. Acá estamos hablando de que había situaciones que eran extremas, había violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia vicaria. Porque también la violencia contra los hijos, cuando surge, cuando se potencia, cuando ellos estaban separados. Entonces él utilizaba a los chicos para seguir llegando a ella, para seguir lastimándola a ella, porque cuando lastimaba a los chicos, la lastimaba a ella. Y esto es violencia vicaria. Es muy habitual que los psicópatas y narcisistas hagan esto. Cuando a ella se le pregunta si alguna vez se le vino a la mente el deseo de hacerle algo, de ir contra Contardi, dijo no. Yo quería no despertarme, quería irme a dormir y no despertarme más. Ella sintió muchas veces el deseo de atentar contra ella misma. Y llegó a un punto, fíjense lo poderoso de la mente, lo poderoso que puede llegar a ser el gaslighting, que ella empieza a vomitar sangre. Y él le dice, tenés cáncer. En vez de llevarla al médico, ayudarla. No, tenés cáncer. ¿Por qué no firmás el testamento? ¿Por qué no firmás el testamento? Tenés cáncer, ¿no ves que te vas a morir? Y acá estamos frente a otro delito por el cual él no fue juzgado, que es la instigación al suicidio. Él la instigó activamente a que ella se suicidase. Lo cual es otro delito,
que es un delito muy habitual, que solamente un psicópata puede ser tan bastardo de hacer una cosa así con otro ser humano que lo está viendo sufrir, y en vez de darle una mano, no, te pone el pie encima para que te termines de morir. Y ella era una mina de oro, era una mujer rica, una mujer que no sé si rica, pero sí que tenía unos accesos importantes. Entonces él la quería muerta para heredarla. Por eso no que se quería divorciar de ella, no porque la amara, la quisiera a su lado, porque se arrepintiera, porque sintiera algo por ella, ni siquiera porque le gustase. No se trata de eso, se trataba de matarla, de que ella misma lo hiciera consigo misma por todo lo que él la hacía vivir, para poder quedarse él con los bienes. Y esto mismo se vio en la película Gaslighting, lo ilustra muy bien a esto, que donde había un sujeto que estaba casado con una mujer rica, que la volvía loca para convencerla de que se tenía que internar en una institución mental, así él se quedaba con todo. Pero este con Tardy era peor que el de la película Gaslighting, peor, porque buscaba la muerte, no buscaba meterla en una institución mental, buscaba la muerte literal de Julieta. Y las violaciones tuvieron esa intención, tuvieron esa intención de destruirla y que ella terminara tomando la decisión que, bueno, que gracias a Dios no tomó esa decisión, tomó otra. Ella te cuenta que se escapaba de él la llevaba, por ejemplo, al gimnasio, y de ahí ella esperaba un ratito y se iba, y bueno, y averiguaba, iba a ver a un departamento, bueno, o compraba algunos muebles, porque tampoco lo pudo comprar enseguida, tuvo que pedir crédito porque no tenía un centavo. No tenía un centavo para alquilar, porque todo lo manejaba él. Y es importante también lo que ella describe, cuando ella se encuentra en ese departamento sola, con los hijos, y que recién pudo empezar a experimentar un poco de felicidad, de poder disfrutar de sus hijos. Ella se encontró con otro tormento, que vos decís, bueno, pero ya pasaste lo peor. No. A veces lo más difícil es lidiar con el ahora, con el posterior, con que no sé qué hacer con mi vida, no sé quién soy, porque todo el tiempo estuve digitada, controlada, programada desde el exterior por otra persona. Entonces, ahora, ¿quién soy? Estoy perdida, no tengo identidad. Encontrarse con ese vacío enorme, que es no saber qué hacer consigo misma, y es ir construyendo una autoestima pasito a pasito, ladrillito a ladrillito, día a día. Empezar a creer en una misma, en creer que el mate es rosa, porque ni eso ya terminás creyendo, en toda esa pérdida de identidad que provocan este tipo de sujetos. Empezar a creer que te mereces ser feliz, empezar a creer que podés ir por tus metas, empezar a creer que tenés derecho a tener metas, tenés derecho a vivir, que lo que viviste es inhumano, que está fuera de toda experiencia humana, que lo que viviste además era un delito, o varios delitos, que fuiste víctima de delitos. Y en este sentido se sentenció a Contardi. Hoy se dio el veredicto. La causa de la 61-64 del 2021. Y el tribunal dijo que se lo condenó a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado por causarle un grave daño mental a la víctima de manera reiterada y en concurso real entre sí. Y se ordenó inmediatamente la extracción de material genético de Contardi para cotejarlo con otras posibles víctimas de abuso sexual, a ver si hay otras víctimas de él. Entonces, inmediatamente se ordenó la detención,
inmediatamente, no se esperó un minuto más. La semana pasada ella, cuando se terminó las audiencias de debate del juicio, ella terminó con una gran crisis. Bueno, porque él no se fue detenido. Pero bueno, la verdad que es opinable, pero también es un criterio que es válido jurídicamente. Hay muchos fallos que avalan que un imputado tiene que permanecer libre hasta su condena, si no hay un peligro de fuga. Y la verdad que Contardi nunca manifestó, siempre estuvo a derecho, siempre estuvo ajustado a derecho, siempre se presentó y siempre molestó. Es más, molestó mucho en la justicia, sobre todo en la parte de familia, que la instrumentalizó como para seguir teniendo contacto con ella, y que esto es muy típico. Es muy típico. Y hay una realidad, que no toda víctima de abuso psicopático narcisista tiene acceso ni siquiera a tratarse de la salud mental, menos aún a pagar un abogado por 5 años. 5 años duró este juicio. Hay que pagar un abogado 5 años, un abogado que además tiene que trabajar un montón, porque, o sea, trabajar contra un psicópata, un narcisista, implica responderle a cada pedido de apelación, cada pedido de nulidad que hace para poder oponerse uno, y que la Cámara no le termina haciendo caso, porque la Cámara, o sea, si uno no se opone también como parte, como particular damnificado, como representante de la víctima, te encontrás con que a veces el fiscal a veces está de acuerdo con la apelación, o sea, y hay cosas que se pueden escapar, y no es que no haya justicia, sino que también hay que saber defenderse, y hay que tener un acceso a la defensa. Ella reclama que tendría que ser más fácil para las víctimas, y es entendible desde su dolor. Nadie puede decir que es un proceso fácil para una persona víctima de abuso psicopático, narcisista, que no lo condenan, vuelvo a repetir, no lo condenan por narcisista, ni por psicópata, no lo condenan por esto, lo condenan por los actos delictivos que él cometió. O sea, estamos en presencia del artículo 119 del Código Penal, en donde él fue condenado. Fíjense, la ley 27.352 modifica el Código Penal, y incorpora una agravante, o sea, más penas al delito de violación, que dice: será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años al que abusare a una persona cuando ésta fuera menor de 13 años, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidación de una relación de dependencia, autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Otro delito en el párrafo que sigue: la pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Otra tipificación más: la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiera acceso carnal por cualquiera de las 3 vías. O realizare actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 vías principales, digamos. En los supuestos de los 2 párrafos anteriores, o sea, cuando haya acceso carnal y cuando hubiese configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si resultare un grave daño a la salud física o mental de la víctima. Bueno, está probadísimo por informes de las instituciones que tienen que ver con violencia de género, por los informes periciales, que Julieta Prandi tiene en su mente una huella que es imborrable, que es el trauma de haber sido abusada sexualmente. Y esto sale en una pericia. Hay que confiar en estas cosas.
es innegable cuando hay... Y aparte, no se puede dibujar estas cosas. Estas cosas no se dibujan. Hay expertos que se dedican exclusivamente a esto, y en donde no se puede simular que fui violada cuando en realidad no lo fui. Esto no se simula. El trauma psíquico es una huella, es una prueba, que no es visible así a simple vista, pero peritándola y entrando a la mente de la persona victimizada, se puede ver. Y hoy en día tiene muchísima más importancia en los juicios que lo que se tenía en tiempo atrás. Y gracias a Dios en este sentido ha avanzado muchísimo la ciencia y la traumatología psíquica. Que yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, a esta cuestión de la traumatología psíquica. Me voy a tomar un mate porque estoy hace un montón hablando y estoy seca. Y hay profesionales de renombre que yo siempre les cito en mi canal, Stephen Porch, Vanden Cole, Ono Vanden Hart, que son profesionales que se dedican al trauma psíquico, y que saben encontrar las pruebas y enseñan y dan cátedras en las mejores universidades del mundo de cómo encontrar las pruebas en las víctimas. O sea, ellos no son criminólogos, son psicólogos que se dedican a sanar, se dedican a las personas traumatizadas, a ayudar a enseñar a otros psicólogos cómo ayudar a personas traumatizadas. Es impresionante todo el avance que ha hecho también la justicia en este sentido, cómo ha ido acompañando a la ciencia, la evolución también de la ciencia en este sentido, en este punto. Y por último, quiero destacar estas conductas de este gobierno que estamos teniendo actualmente, que quiere echar atrás todas estas políticas de género, que bueno, yo en este sentido, mi posicionamiento por ahí es un poco neutro. Esto no le pasó a Julieta Prandi porque sea mujer, pero también hay que poner, también puede ser victimizado un hombre por una psicópata, como pasó en el caso de Lucio Dupuy, el nenito que la madre y la pareja de su misma orientación sexual terminaron asesinando a la criatura y lo violaron también. Entonces, esto no es una cuestión de que sea que le pasó a esta mujer solamente que fue objeto de violencia de un psicópata porque era mujer. No. Pero también hay una realidad. Un hombre no puede ser violado por una mujer. En cambio, cualquier hombre puede violar a cualquier mujer. La fuerza que tiene un hombre no la vas a comparar. ¿Una mujer sí puede matar a un hombre? Sí. Si actúa con alevosía. Pero directamente así es medio difícil, con la alevosía, con un arma, que la posicione a ella en una situación de superioridad sobre su víctima. Pero no es que una mujer se va a agarrar a las piñas con un hombre y el hombre va a correr riesgo su vida, no sé, excepto que sea el esposo, no sé, o novio de la reciente fallecida locomotora Castro, pero si no, un hombre, una mujer no se puede enfrentar y salir viva de una pelea con un hombre. Estas son realidades fácticas que son innegables, y además, bueno, el acompañamiento de la ciencia. Y quiero leer una brutalidad de del biógrafo personal de Javier Milei, quien está acusado por su propia hija de haber sido abusada sexualmente por Nicolás Márquez, y dice: Julieta Prandi, no me agrada la farándula ni los escándalos de los mediáticos, entre comillas, devaluándolo, siempre la comilla es devaluatoria. Pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencia personal de la actriz en cuestión, y mucho menos conozco quién ha sido el ex marido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas, o sea, una víctima con Tardi, según Nicolás Márquez. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Franchella en torno a una relación de tinte pedófila, en Muertos asusta el desgollado, con autonomía económica,
notoriedad pública y vínculos sobrados, haya sido secuestrada y abusada sexualmente durante años por su propio marido. A ver, sí era una persona pública, pero ser más pública te coloca... A ver, vos sos una persona, vos imagínate que vos estás escuchando este video y vos sos una persona que no sos una persona pública, sos una persona común, como yo, como cualquier ciudadano o ciudadana que camina por ahí. Y te da vergüenza ir a denunciar tus miserias familiares, tus miserias de pareja a un tribunal. Imagínate una persona pública, con más razón tiene vergüenza. Y esta bestia dice esto con total desconocimiento. Bueno, son personas, aparte, revictimizantes siempre. Y esta sátira que hacía hace 25 años atrás con Francella, donde ella hacía un papel que era la nena, que era la hija de era la amiguita de la hija de Francella, que iba a la casa no sé, a pasar un rato con la hija de Francella, y el padre se le tiraba los galgos. Hoy en día esto es terrible, esto es pedófilo, sí, está bien, pero hace 25 años atrás esto estaba naturalizado. Esto estaba totalmente naturalizado. Una compañera de trabajo, hablábamos el año pasado justamente de este tema. O sea, ella estamos en el secundario nosotras, porque nosotras ya nos conocíamos hace muchos años atrás, hicimos el colegio juntas, y a ella siempre le iba a buscar su novio, y su novio tenía 18 años y ella tenía 15, y ya salía con él hacía como 2 años que estaba de novia con él, y bueno, y vivieron juntos toda la vida, y lamentablemente el muchacho falleció en paro cardíaco el año pasado. Y él, a ver, en otro contexto, hace 30 años atrás, cuando hicimos la secundaria, este muchacho hubiese estado calificado como un pedófilo, pero en esa época no, y era común que una menor salga con un muchacho que tampoco era un viejo, o sea, había 4 o 5 años de diferencia tenían, tampoco que era tanto. Lo que pasa es que en ese contexto, en ese momento, ella era menor en ese momento, pero bueno, eran otras épocas. Autonomía económica Julieta no tenía, entonces no puede hablar de autonomía económica cuando el sujeto no tenía Contardi tenía el poder de administración de los bienes de Julieta. Entonces, esto no es cierto. Y que vivía secuestrada, y tal vez secuestrada, entre comillas, lo pone el sujeto pero no conoce lo que es una cárcel psíquica psicopática, o mejor dicho, Nicolás Márquez debe saber cómo formarla más bien a las cárceles psíquicas psicopáticas. Y no cree que las personas puedan llegar a tener miedo, ni que dentro del matrimonio se pueda abusar sexualmente, o sea, recreando este mismo sentido de derecho que describí anteriormente, de que todos los psicópatas consideran que vos sos mi esposa, y o el narcisista también lo considera, vos sos mi esposa y vos tenés que tener sexo conmigo. O sea, ¿y cuántas mujeres son obligadas a tener relaciones dentro del matrimonio? ¿Julieta Prandi la única? No. Seguramente que no. Cualquier mujer con 2 dedos de frente, o sea, está loca ella, y cierto nivel cultural, encima es una ignorante, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. No conoce lo que es la disonancia cognitiva. Además, a este sujeto no le importa. O sea, si vos no denunciaste es porque o te faltan caramelos en el frasco o sos un ignorante, según según Nicolás Márquez. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo secuestro sin escaparse? Sí, se escapó, de hecho. ¿Cómo se prueba que fue abusada si no es por testimonio de amigos o de su actual pareja, un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior? O sea, Emanuel Ortega no declaró sobre lo que si vio o no vio las violaciones, porque por supuesto que no estaba, ni siquiera era pareja de Julieta Prandi en ese momento. Pero una pareja actual
puede declarar sobre el daño psicológico que tiene su actual pareja. En eso declaró el tal, como dice Manuel Ortega, que como sea lo ningunea, porque Manuel Ortega es famoso, es un cantante, es un muchacho lindo, y este Nicolás Márquez es un lavarropas realmente. Bueno, ¿y qué más dice este sujeto? Que es de una miseria humana total. Y o sea que la prueba pericial ni la toca, o sea, tiene que haber sido por testigos, o sea, sí, no quedó acreditado en la causa de que haya sido violada realmente, porque no hay testigos de la violación. Perdón, en ningún caso de violencia intrafamiliar, en los sucesos más graves, en los hechos más graves, nunca hay testigos. La mayor prueba está en tu mente y en tu cuerpo, porque, o sea, el sistema psíquico es todo el cuerpo, no solamente la mente. Una bestialidad lo que dice, de una decadencia moral impresionante. Sospecho mucho de las denuncias tardías, de suyo improbables, solo sustentadas en el apoyo del lobby de actores, de amigos del denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue testigo presencial del secuestro, otra vez entre comillas, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Conclusión, no me cierra nada. O sea, Nicolás Márquez, un sujeto que no tiene ninguna preparación, ninguna expertise jurídica ni psicológica, ni a nivel ni psicológica, ni psiquiátrica, ni preparación en cuestiones de género, opina que es un cineasta nada más. En este sentido sí lo vamos a devaluar porque, o sea, a ver, estamos en la cultura del siglo XX cambalache, en donde cualquiera opina, cualquiera sabe más. Este tipo sí es un ignorante, y una ignorancia que es peligrosa. Aparte, un ignorante, ¿por qué? Porque este caso le cala hondo, porque él está acusado por su hija, porque la violó a su propia hija, a la cual no ve hace un montón. Entonces, yo creo que estos espacios de estos canales de que hablamos sobre el abuso narcisista y donde explicamos por qué, las motivaciones internas que tienen estos sujetos, cuáles son las banderas rojas, las banderas tempranas, cómo salir, cómo buscar ayuda. Todos, no solamente yo, sino todos los que nos dedicamos a esto, hacemos los pilares de este conocimiento profundo para erradicar todo este tipo de ignorancia maliciosa, porque esto no es simplemente opino porque ignoro, esto opino porque ignorando y maliciosamente, devaluando, invisibilizando y poniendo en tela de juicio a una víctima real, una víctima que probó, una víctima que se aguantó 5 años de etapa preparatoria para poder llegar a un juicio oral y recibir una condena, una sentencia, ¿no? Ella no la recibió sino el otro, que es una sentencia. Ustedes no saben lo que les pasa en el corazón de las personas que hemos recibido justicia. Uno cierra un ciclo. Uno puede decir, bueno, ahora empiezo a vivir, ahora empiezo ahora me dedico a mí, a mis metas, a mis proyectos, a lo que más amo. Porque antes tengo que tener la cabeza en el peligro, que no sé de dónde va a venir. Y cuando ese peligro se termina, se va, porque la justicia te ayuda a que se vaya, porque no se va solo el peligro, sino que hay una orden judicial que le dice al peligro que se vaya.
no sabés cómo ayuda a los duelos, a dejar las cosas en el pasado, que el pasado no te atormente. Y sí, fue una experiencia horrible y es parte de la vida de todas las personas que hemos pasado por circunstancias similares, o sea, con otras calificaciones, con otros delitos, con otras conductas, pero la disonancia cognitiva, todo el mundo que ha pasado por un narcisista, por un psicópata, sabe lo que se siente, sabe de lo que le estoy hablando. Toda persona que haya perdido su identidad, su autoestima, sus metas, su sabor a la vida, el sentirse muerta, el haber pasado por esas ideas de autoeliminarse, porque el dolor es tan grande que uno en realidad quiere eliminar el dolor, no se quiere eliminar a uno mismo, pero bueno, lo que pasa es que eliminando el dolor que está dentro de uno también se elimina a uno mismo. Y que a veces, la mayoría de los casos, muchas veces, cuando hay hijos, los hijos a veces uno se queda al lado de estas personas abusivas porque hay hijos, porque uno es responsable, porque uno trata de que ellos no sufran, pero en realidad ellos están sufriendo. Pero lo que termina siendo una debilidad y un aprovechamiento por parte de estos sujetos, después termina siendo una fortaleza, porque en mi caso a mí la fuerza me la dio mi hijo. Y a Julieta Prandi también la fuerza se la dio sus hijos cuando los vio en peligro, cuando vio que el juez se los quería entregar. Cuando la forzaba al revínculo, cuando forzaba a los niños al revínculo. Entonces, uno no sabe dónde puede encontrar la fortaleza. Lo importante es que en algún momento uno hace clic y todo ese miedo se vuelve en valentía, se vuelve en lucha. Y se vuelve en creer que hay un después, que hay un mañana, que hay una justicia, que hay gente que es empática, que hay gente, profesionales probos. Hay que volver a creer. Les dejo un beso grande y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego, gente.